Congresista Yanet Sánchez, para empezar, me gustaría que usted pudiera confirmarnos quiénes van a ser los nuevos ministros que mañana vamos a ver. Yo tengo algunos nombres. Aquí tengo que seguirían Arauz como jefa de gabinete, Cooper, Yufra y Bruce. ¿Voy bien? Bueno, Jesús, gracias por la entrevista primero. Y bueno, yo no me corresponde en todo caso decirte quiénes van a formar parte del nuevo gabinete. Tú sabes que eso es prerrogativa netamente del presidente de la República. Pero ustedes como son bancada y son invitados, claro, también pueden saber alguito. No, el presidente tiene la libertad para elegir a su gabinete, ¿no? Y está viendo quién podría en este momento ser la mejor opción para poder seguir adelante con todo el programa de gobierno que nosotros teníamos. Yo tengo más nombres, mire. Dice que entran en defensa Antero Flores Arauz, quien ha estado últimamente cercano al presidente con sus consejos. En el Minagri, Manuel Manrique, Agricultura. Justicia, Marilena Portocarrero. El Ministerio de Trabajo, Juan Carlos Seguren. En el Ministerio de la Mujer, María Lila Iwasaki. En el MIDIS, Jorge Meléndez. En Produce, Fiorella Molinelli. Y en el Ministerio de Salud, Fernando Carbone, que ha sido... del fujimorismo. Bueno, te comento que en las redes están circulando diferentes listas. Nosotros no tenemos conocimiento de ninguna de ellas. Ningún nombre en la zona. Nadie. Yo considero que los ministros que están hasta estos días han hecho muy buen trabajo. Por ejemplo, tenemos que resaltar el ministro de Vivienda, Carlos Bruch, que tiene el conocimiento total del sector. Y hay que decirlo con nombre propio, ¿no? Pero parece Mercedes que Arauz está haciendo un buen papel de enlace político del Ejecutivo con el Legislativo, y eso es positivo también, es muy bueno. Pero ahí sí le digo algo. Hay muchos comentarios que dicen que le está haciendo muy difícil a la ministra Arauz y al presidente Kuczynski convocar a personalidades para el nuevo equipo de ministros porque tienen una credibilidad perdida a raíz de los eventos del indulto luego de la vacancia. Bueno, ¿qué comentarios puede ser respecto a esto? Eso, yo no creo que se le esté haciendo difícil. Simplemente que están buscando, digamos, a la mejor persona, capacitada, profesional y también con un expertise político para que pueda llevar los diferentes sectores, para que puedan ser responsables de ellos. No creo que esté siendo difícil, son especulaciones y sobre todo yo creo que a ellos habría que hacerle la pregunta, ¿no?, al presidente y a la premier de cómo se están dando estas cosas del gabinete, que a ellos les corresponde hacerlo. Sí, ¿no? Porque me imagino que usted también se sorprendió cuando la ministra Arauz aquí en el Congreso dijo que no iba a haber indulto, que lo de los documentos que circulaban por redes eran falsos y que no, que de ninguna manera vacancia por indulto, indulto por vacancia. Usted estaba en el Congreso en ese momento, pero luego al devenir en las cosas, luego los días siguientes se habrá sorprendido. Yo no tengo ningún conocimiento de que ha habido ninguna alianza, ninguna estrategia, un cambio, un trueque, etcétera, indulto por vacancia, etcétera. No tengo ningún conocimiento de ello y tampoco creo que haya sido así. Sin embargo, es más, te comento algo. El presidente Kuczynski, del día que yo lo conozco, el día 1 que asume este gobierno también, siempre habló de la posibilidad de una reconciliación nacional, ¿no? De que efectivamente todas las personas que hayan cometido delitos tienen que ser sancionados, tienen que pagar sus delitos, pero tampoco podemos permitir, siempre lo decía, de que una persona muera en un penal, ¿no? Acá por una enfermedad que pueda tener grave, etcétera. O sea, siempre lo ha pensado, pero esto jamás perdonar o hacerse cerrar los ojos ante cosas que se vayan dando para el país. No, pero el asunto es las circunstancias en que se dio, ¿no? Eso deja a todos en duda. Aquí ha quedado claro, aquí ha quedado algo claro. La bancada no tenía conocimiento del indulto. Es tanto así que en las redes sociales, si ustedes revisan, tú revisas mis redes, nosotros decíamos de que no había ningún tipo de negociación de una cosa por otra, ¿no? Entonces el presidente decidió tomar la decisión solo y bueno, pues el 24 nos lo comunicaron. Simplemente nos lo comunicaron, ¿no? Es lo que te puedo decir, la bancada no tenía conocimiento y quien te habla menos, ¿no? Y al margen de cualquier opinión personal que uno pueda tener,
considero que esa era la prerrogativa dentro del marco constitucional del presidente. Pero para quienes de todas maneras hay un indulto negociado en sus criterios es para el Frente Amplio, para los izquierdistas del Frente Amplio, quienes están presentando un pedido nuevo de vacancia, justamente por haber dado, según su criterio, un indulto negociado. Usted, al expresidente Fujimori, ¿cómo está tomando la bancada esta novedad? Mira, yo no te puedo hablar por la bancada, pero sí en mi opinión personal. Soy respetuosa de las facultades que tiene en este sentido el presidente de la República para haber tomado esa decisión de indultar a Alberto Fujimori, pero yo creo que cada uno tiene independientemente su opinión. Y yo, por ejemplo, si tú me hablas como Yanesa, me preguntas como Yané Sánchez, por favor. No hubiera estado, jamás lo hubiera hecho. Pero ¿qué futuro le avisora a esta solicitud que van a presentar los izquierdistas del Frente Amplio? Quiero creer de que no va a tener ningún consenso con los otros grupos parlamentarios, y es más, no tiene ningún sustento legal, porque ya lo escuché hace un instante al vicepresidente de la mesa directiva, de que esto solamente apoyarían por un tema de corrupción la vacancia. Entonces no se da el caso, no hay sentido, no hay sentido. Mantilla fue el que dijo que sí apoyaría la vacancia por un tema de corrupción. Apoyaría. Sí, claro, hace unos instantes he leído. Apoyaría. Sé que no se da el caso, no se da el contexto, entonces creo que no va a progresar definitivamente. Usted sabe que siempre pues el Frente Amplio, ¿no? Siempre va a estar en contra de cualquier medida que se pueda tomar en beneficio del país. Pero ese dato que da Mantilla es interesante porque ahí son 61 votos, el lado de Keiko Fujimori, estoy hablando. Entonces, solamente para aceptar este pedido se necesitan 26 firmas, ahí ya van 61 seguros. Por eso es que estoy convencida de que no va a prosperar. Esta vacancia no va a prosperar. Pero si aceptan ellos el pedido, ya por lo menos hay el primer paso para los izquierdistas del Frente Amplio en su objetivo. Claro, definitivamente, pero como te repito, creo que han sido claros en pronunciarse y decir, porque creo que él es el vocero de ese grupo también, en decir de que solamente apoyarían una vacancia por este tema de corrupción. Y no es el caso. Entonces, porque ya lo dijo Arana, no hay ningún tema de corrupción aquí, ¿no? Sin embargo, ellos siguen aduciendo de que hay una incapacidad moral, de que se le ha mentido, y no corresponde pues en este sentido, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Mantilla, ¿no? Ya le capté. Entonces Mantilla dice que apoyaría en tanto sea por temas de falta de idoneidad en cuanto a corrupción. Así es. ¿No? Y sin embargo esto es por incapacidad moral. Así es lo que están indicando, ¿no? Sí, es lo que está indicando el señor. Así es. Y por el hecho hay algo más hay algo que yo creo que estamos perdiendo el tiempo y haciendo perder el tiempo al presidente y al Ejecutivo en estas cosas, distrayéndonos en realidad de lo que realmente es importante para el país. Mira, no dejan avanzar al gobierno, hay mucho que hacer por el país, hay muchas familias y mucha gente que espera de verdad que se trabaje la reconstrucción. Ya pasamos un año de la reconstrucción, pero no es porque no se haya querido hacer, se han hecho cosas. No se ha sabido comunicar quizá, porque yo soy testigo yo he estado en el lugar de los hechos, te cuento que estuve en Trujillo cuando se dio esto del fenómeno del niño, pero están distrayendo al presidente, están distrayendo al Ejecutivo y también a nosotros, ¿por qué no decirlo? Porque nosotros como legislativo tenemos que apoyar. No solamente tenemos que estar aquí para señalar, para juzgar, hay que ayudar a la gobernabilidad, hay que ayudar al desarrollo del país. Hay muchas familias que todavía no tienen agua. Hay muchas familias que no tienen ni siquiera una casa. ¿Pero no cree que fue el propio presidente Kuczynski, con la forma incómoda de indulto, el que se ha generado este ambiente de dudas, de incertidumbres, de críticas? De ninguna manera. El indulto ha sido el 24 de diciembre. O sea, estamos hablando menos de un mes. Esto viene desde hace un año y medio, que no se puede dejar trabajar. Esto le está haciendo difícil la tarea de convocar gente para su nuevo gabinete. Ahí voy. Mira, y eso es lo que está impidiendo que los ministros no puedan trabajar tranquilamente en sus sectores. O sea, hay muchos que como ya se consideran afuera no pueden tomar decisiones y el país avanzar. De ninguna manera. Es más, te comento y te adelanto. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, José Manuel Hernández,
nos ha invitado mañana para unas inauguraciones de acuerdo a su sector en Ica. Ya. Entonces siguen trabajando, O sea, él no sale, como dicen. No, o sea, es lo que te comento, o sea, porque tú me dices, ya no saben por la incertidumbre si se quedan o se van. No, siguen trabajando, los ministros siguen trabajando, pero me refiero en temas generales. O sea, yo creo que al margen de que se vaya, puede cambiar la persona, pero las líneas políticas tienen que continuar, y para que continúen necesitamos establecer mayores grados de seriedad para el trabajo. Es decir, tiene que estar totalmente concentrado, totalmente abocado a lo que para la responsabilidad que te ha dado. Algo así es lo que dice la ministra Arauz en un reciente artículo que publicó ayer en El Comercio. Ella habla del avance que debemos dar, ella justifica el indulto que se dio para procurar por parte del presidente Kuczynski un acercamiento entre las partes en conflictos en el país. Ahí quería saber su punto de vista. La ministra Arauz en su artículo adjudica que el indulto o el perdón tiene que darse, el indulto o el perdón en todo caso general tiene que verse entre el presidente Fujimori y las víctimas del terrorismo. Pero no sé si ha escapado a su visión al momento de hacer su artículo que también hay una serie de actores en toda esta historia de la violencia del terrorismo que también hemos estado involucrados. Estamos hablando de la prensa, de universidades, de las ONGs, de muchas instituciones que, haciendo autocrítica también, nos hemos dedicado a criticar cómo actuaron los militares y los gobiernos frente a la lucha contra el terrorismo. ¿Cree ahí que la reconciliación más bien debe darse entre todos? Lo primero que tenemos que estar convencidos es que los delitos no se perdonan, los delitos se sancionan severamente. La reconciliación, sí, pues muchos utilizan la palabra reconciliación. Sí necesitamos, yo creo que yo reemplazaría esa palabra por paz. Paz en el Perú, ¿no? No justifico los delitos, no se puede justificar de ninguna manera tampoco ningún acto corrupto, porque sabemos que lo ha habido, o sea, tampoco podemos ser ciegos en esto, pero considero que debemos voltear la página, dar un paso adelante y seguir en esto. Las decisiones, mañana quien ha indultado al señor Fujimori es el presidente Kuczynski. Mañana la historia, se verá en la historia si fue conveniente o no, porque fue un indulto humanitario, porque de repente el señor ya tiene una grave enfermedad, en fin, no puedo meterme en eso porque ya, como te digo, no me corresponde. Sin embargo, yo creo que sí, debemos buscar la paz que necesitamos en el país. Primero en el ambiente político, en el legislativo, en el ejecutivo, para poder avanzar. Y luego, entre de repente los ciudadanos. Se ha cometido muchos errores, ha habido delitos de parte de este gobierno fujimorista. El presidente Kuczynski debería empezar pidiendo perdón también a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta por la decisión del indulto. ¿Cree usted que ser más directo? El presidente no tiene por qué pedir disculpas porque no ha faltado de ninguna manera. El presidente solo ha actuado de acuerdo a lo que le corresponde dentro del marco constitucional. Pero se lo digo como una sensibilidad especial de las víctimas. Van a marchar de nuevo el jueves. Quien tiene que pedir disculpas es el expresidente Alberto Fujimori, no el presidente Kuczynski. El presidente Kuczynski no ha cometido ningún delito en ese sentido. Estoy muy segura de eso, definitivamente, ¿no? Porque no ha salido el presidente, no ha actuado fuera de la ley o fuera de lo que le corresponde. Pero sí, el señor Fujimori creo que sí tiene que todavía pedir disculpas, todavía pedir perdón por todo lo que le ha hecho al país. Alberto Fujimori ha dicho que quiere colaborar con el presidente Kuczynski en la reconciliación. ¿Cómo cree usted que él tendría que hacerlo? Yo creo que los actores políticos, ¿el caso de él?, son los que tienen que juntarse, dialogar, coordinar, conversar para una mejor gobernabilidad. Los actores políticos. Y el caso del señor Fujimori creo que no le corresponde. Él no tiene ningún grupo parlamentario en el Congreso, o por más que lo quieran decir, aquí
Aquí en el Parlamento tenemos a Fuerza Popular, que lo lidera la señora Keiko, tenemos Acción Popular, del mismo modo, ¿no? Entonces yo creo que con los grupos existen en el Congreso, en el Parlamento, con ellos se tiene que dialogar, con esos dirigentes, actores políticos, y no creo que el señor Fujimori esté en esa condición en realidad. O sea, en pocas palabras, que se quede callado. Es que a él se le ha dado un indulto humanitario precisamente porque está enfermo, y me parece que no le corresponde siquiera tomar ninguna acción al respecto. No tendría por qué reunirse ni con el presidente ni con cualquiera de nosotros aquí, en realidad. Muy bien, congresista Sánchez. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Volvemos con más en Primer Plano.